Vamos a ver en esta ocasión el esquema del tema 87 de la parte general, la sociedad anónima, rasgos fundamentales que caracterizan su régimen jurídico, escritura social y estatutos, órganos sociales, los socios, patrimonio y capital social, acciones, clases, ampliación y reducción de capital y emisión de obligaciones. Digo lo mismo con el tema anterior. Este tema es muy largo y he tenido que ir recortando de todos los epígrafes porque es que si no esto, y aún así no me entrará en los 10 minutos. Pero bueno, yo os dejo que vosotros recortéis lo que os parezca. La sociedad anónima, rasgos fundamentales que caracterizan su régimen jurídico, escritura social y estatutos. La sociedad anónima se rige de momento por la Ley de Sociedades de Capital 1.10, que ya sabéis que ha sido modificada varias veces durante el año 22 y 23 por mor de la transposición de directivas del año 19 del Parlamento, de la Comisión y del Parlamento. El artículo 1 nos sigue diciendo que es una sociedad anónima, aquella en la que el capital está dividido en acciones integrado por las aportaciones de todos los socios. El artículo 4 nos habla del capital social mínimo, que de momento para las sociedades anónimas sigue siendo de 60.000 euros. Ya sabéis lo que ha pasado con las limitadas, que lo veremos en el tema siguiente. Escritura social y estatutos. Bueno, pues aquí vemos que ya nos vamos al artículo 19. La constitución de la sociedad, en principio, tiene dos modalidades, o yo veo dos modalidades. La primera, por un contrato entre dos o más personas, cuando se trata de una sociedad con multitud de socios o pluralidad de socios. Esto luego, por supuesto, tiene que ser elevado a escritura pública y posteriormente inscrito en el registro de la propiedad, o mediante un acto unilateral cuando es una sociedad unipersonal, que también tiene que ser elevado a escritura pública e inscrito en el registro mercantil. Y una segunda modalidad que es, digamos, en forma sucesiva, mediante suscripción o por suscripción pública de acciones. El artículo 21 nos habla del otorgamiento de la escritura pública, que dice que debe hacerse por los socios fundadores, que deberán suscribir, y aquí está lo importante, deberán suscribir o asumir la totalidad de las acciones, aunque no desembolsar la totalidad del valor nominal de cada una de ellas. Luego lo veremos con más atención cuando hablemos de la acción, ¿vale? Pero deben suscribir la totalidad de las acciones, aunque en el momento de otorgar la escritura no desembolsen el importe íntegro del valor nominal de las mismas. Los estatutos, pues tienen que redactarse, el contenido no sé si va a dar tiempo a explicarlo, y tienen que incluirse en la escritura pública de otorgamiento de la sociedad. Y después la inscripción es obligatoria en el caso de las sociedades anónimas, y los efectos es la adquisición de la personalidad jurídica o de la capacidad jurídica de obrar. Órganos sociales, los socios. Como primero de los órganos sociales tenemos el 159, la Junta General. Ya sabéis que se distingue entre dos tipos de juntas generales, la ordinaria y la extraordinaria. Yo personalmente creo que hay un tercer tipo de junta o de órgano social, que es la Junta Universal. Pero bueno, no me voy a meter en esto, ¿vale? Yo creo que la Junta Universal es un tercer tipo de junta, pero vamos a dejarlo. Está regulada, si no recuerdo mal, porque esto lo he sacado del esquema, porque no había tiempo, en el 178, creo recordar. Luego, las competencias de la Junta General, entre otras, pues tenemos la aprobación de las cuentas y de los resultados de la actuación de los administradores. B, la valoración de la gestión de los administradores, incluso pues si hay que sustituirlos o hay que destituirlos o poner otras personas. B, el reparto de los beneficios, es decir, cómo se va a realizar el reparto de los beneficios, si se va a realizar, todo esto claro dentro de lo que dispongan los estatutos. Los incrementos o reducciones de capital, es competencia de la Junta General con el quórum de aprobación de mayoría absoluta. La modificación de los estatutos, también con el quórum de aprobación de mayoría absoluta. Y por último, ya digo, entre otras, la liquidación de la sociedad y el reparto de la realización de esta liquidación. El artículo 163 nos habla, ya os digo, de las clases de juntas, lo hemos dicho antes. El 91 ya nos habla de la condición de socio. La atribución de la condición de socio se produce por la adquisición o por la suscripción de acciones de una sociedad, se haya desembolsado la totalidad o no del valor nominal, ¿vale? El 93 nos habla de los derechos del socio. En principio tiene derecho a participar en el reparto de los beneficios o de la liquidación de la sociedad.
B, tiene derecho de suscripción preferente. C, tiene derecho de asistencia a la Junta, esto sí, todos. Derecho de voto, no todas las acciones, dado que no todas las acciones tienen derecho a voto, no todos los socios tienen derecho a voto, ¿vale? Aunque lo diga el artículo 93, no todos, es por no extenderse quizá. Y el derecho de impugnar los acuerdos de la Junta General. Y por último, el derecho de información, que sí la tienen todos los socios. Patrimonio y capital social, que son conceptos diferentes. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la sociedad, es decir, lo que tiene, la titularidad de lo que tiene la sociedad, mientras que el capital social mínimo de la sociedad anónima son 60.000 euros mínimo, que está dividido en acciones, integrado por las aportaciones de todos los socios. El artículo 79 es importante porque nos habla del desembolso mínimo del valor nominal de las acciones. Ya os decía anteriormente que las acciones deben estar suscritas íntegramente por los socios al momento de constituir la escritura. Pero el desembolso que se exige es de al menos la cuarta parte del valor nominal de cada acción. Es decir, con desembolsar un cuarto del valor nominal de cada acción, se considera que se ha cumplido el mínimo para suscribir la acción y por lo tanto ya se tiene la condición de accionista. Al momento de suscribir la escritura, luego habrá que desembolsar subsiguientemente todo el valor nominal de la acción. Respecto de las acciones y las clases, la acción, artículo 90, es una parte alícuota, indivisible y acumulable del capital social. Tenemos clases, pues las acciones sin voto, que ya lo decíamos antes. El importe total no puede ser o tiene que ser inferior al del capital desembolsado. Ojo con esto, recordad que se debe haber desembolsado al menos la cuarta parte, se puede haber desembolsado más, pero al menos la cuarta parte, con lo cual el máximo de acciones sin voto, en el peor de los casos, es la cuarta parte del valor nominal de las acciones, el mínimo. Estas tienen derecho a dividendo preferente. Pero luego en el artículo 498 tenemos las acciones con derecho a dividendo preferente, que son distintas de las acciones sin voto. Son acciones que tienen derecho a dividendo preferente. Pero, el derecho al dividendo preferente de las acciones sin voto es porque no tienen voto. Y es un derecho que se incluye dentro de una tipología que es la acción sin voto. Pero las acciones con derecho a dividendo preferente pueden tener voto. Es una tipología distinta de la anterior. Luego tenemos las del artículo 500, las rescatables, que es una especie de modo encubierto, es que encubierto no me gusta, quizá otra forma jurídica de realizar un incremento patrimonial, que es mediante acciones rescatables. El importe que se puede emitir por valor de acciones rescatables es de, como máximo, un cuarto del capital social. Veis que aquí ya no dice desembolsado, sino un cuarto del capital social. Capital social ya sabéis que son en principio 60.000 euros. Y debe ser desembolsado, el importe de las acciones rescatables debe ser desembolsado en el momento de la adquisición. Por eso yo os decía que es un modo de, digamos, de patrimonializar la sociedad encubierto, porque se exige que el dinero, digamos, lo sueltes al momento de adquirir la acción. ¿Para qué quiero yo emitir acciones si no voy a obtener patrimonio? Por ello, lo que hago es exigir que el desembolso de la totalidad del valor nominal de la acción sea inmediato a la suscripción. Y son rescatables, es que si no me da tiempo a terminar, son rescatables porque tienen un límite de tiempo al final del cual es obligación reintegrarlas de nuevo a la sociedad, que te las pagará, claro, pero mientras tanto ha gozado de ese patrimonio, digamos, para realizar negocios. Incremento y reducción de capital. Artículo 295 y siguientes. El incremento es la elevación del valor nominal del capital de la sociedad. Modalidades. Pues bien, mediante la emisión de nuevas acciones o bien mediante el aumento del valor nominal de cada una de las acciones. ¿Cómo? Pues bien, a cargo de nuevas aportaciones, sencillamente que se pone más dinero, o a cargo, es decir, tomando el dinero que hay en fondo de los beneficios o de la reserva, de lo que exceda de la reserva legal, se entiende, no de la reserva legal se supone que no se puede tocar, o sea, lo que exceda de la reserva legal,
pues se puede, no, yo no lo haría, pero se puede tomar para incrementar el valor nominal de las acciones. O bien mediante la compensación de créditos contra la sociedad. Entonces lo que se hace es suprimir esos créditos y aumentar el valor o el número de acciones. Artículos 3, 17 y siguientes, reducción de capital, pues es exactamente la figura jurídica opuesta. La finalidad puede ser, en primer lugar, restaurar el equilibrio entre el capital y patrimonio, suele ser eso, cuando el patrimonio ha disminuido mucho, para que coincida con el capital, pues se hace una reducción. También para crear una reserva legal o para reponerla, si se ha hecho uso de ella y ha disminuido, en fin. O 3, para condonar aportaciones pendientes. Hay créditos pendientes, hay que proceder a condonar esas aportaciones pendientes y hay que sacar dinero y por lo tanto hay que proceder a una reducción de capital para que el patrimonio y el capital otra vez vuelvan a estar equilibrados. Las modalidades, bien mediante la disminución del valor nominal de la acción o bien mediante la amortización o agrupación de las existentes. Y la emisión de obligaciones es fruto de una reforma legal que posibilita un mayor endeudamiento, incrementando el límite que hemos visto anteriormente mediante las acciones rescatables y mediante el incremento o reducción de capital. Ojo que el hecho de que las acciones rescatables sean una forma de incremento de capital encubierto es mío, ¿vale? Esto no se puede decir, esto es mío. No se puede decir, quiero decir, porque la podéis cagar, no porque no os dé permiso, sino porque podéis cagarla, el tribunal lo puede entender mal y tal. Esto es una cosa que, bueno, yo para entenderme y para que me entendáis. Esto sí es, las obligaciones sí son una posibilidad de mayor endeudamiento, incrementando el límite anterior. La noción es un valor mobiliario emitido en serie que reconoce una deuda o un crédito contra la sociedad. Su límite de emisión debe ser inferior al total de los recursos propios, salvo que tenga garantía hipotecaria. Los tipos, y por distinguir algún tipo porque no da tiempo a más, se puede distinguir entre las ordinarias y las garantizadas. También podemos distinguir entre aquellas que tienen o no prima y entre las que tienen interés fijo o variable.